Esta es la historia de Roger Bacon, el Doctor Admirabilis, un monje y científico del siglo XIII cuyo conocimiento desafió los límites de su tiempo. Pionero en óptica, astronomía y alquimia, Bacon vislumbró avances asombrosos, desde lentes correctivas hasta máquinas voladoras. Su búsqueda de la verdad, guiada tanto por la fe como por la razón, lo enfrentó a la Iglesia, que temía su ciencia. Acusado de herejía, Bacon dejó un legado que siglos después iluminaría el mundo, demostrando que el conocimiento es una forma de acercarse a lo divino. La penumbra envolvía el monasterio en una serenidad casi irreal, rota solo por los murmullos lejanos de los salmos en latín, como ecos en los arcos de piedra que se elevaban hacia los cielos. Allí, entre las sombras densas y las llamas parpadeantes de las velas, un joven monje vagaba en solitario, sumido en pensamientos que parecían demasiado grandes para los muros que lo contenían. Roger Bacon, aun en sus primeros años de monacato, destacaba entre sus hermanos no solo por su intelecto, sino por la insaciable curiosidad que ardía en él como un fuego incontrolable. Era el mismo impulso que lo llevaba a pasar las noches en vela, observando los astros en busca de respuestas y formulando en su mente preguntas que otros habrían considerado peligrosas. Aquel atardecer, Bacon se había detenido en el patio interior del monasterio, donde una bandada de cuervos trazaba círculos en el cielo plomizo. Sus ojos seguían con fascinación cada movimiento de las aves, cada giro preciso y cada planeo suspendido que parecía desafiar las leyes naturales. En ese instante, un pensamiento le asaltó, tan nítido que casi creyó que alguien lo había susurrado en su oído. ¿Por qué el hombre no habría de volar tan bien como lo hacían aquellas aves? La idea no solo lo deslumbró, sino que encendió en él un anhelo profundo, una visión que apenas podía definir. En su mente comenzaron a surgir imágenes de máquinas y artilugios, de alas hechas de tela y estructuras de madera que podían replicar el vuelo de las aves. Bacon sintió el cosquilleo de un entusiasmo que, sin embargo, se mezclaba con un oscuro presentimiento. Pronto, sus dedos tomaron un trozo de pergamino y comenzaron a bosquejar rudimentarios dispositivos de vuelo, líneas inciertas que insinuaban formas que él no podía terminar de comprender. No se trataba de un conocimiento concreto, sino de un vislumbre, un sueño ambicioso y quizás irrealizable. Aún así, Bacon se aferraba a esa visión, como quien, en medio de una tormenta, se aferra a una pequeña llama. Pero no tardó mucho en ser sorprendido por la voz grave de Fray Johannes, su mentor y protector en el monasterio. Johannes se acercó a Bacon en silencio, sus pasos amortiguados en la piedra fría del claustro, observándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era un hombre de edad avanzada, con un rostro surcado de arrugas que hablaban de años de reflexión y penitencia. Al ver los trazos en el pergamino, el anciano frunció el ceño y guardó silencio por un largo instante, como si intentara comprender la magnitud de lo que aquel joven monje pretendía. ¿Acaso crees, Roger, que el hombre debería alcanzar las alturas del cielo?, preguntó finalmente, con un tono severo que ocultaba una sutil admiración. Bacon dudó. Sabía que sus palabras podían despertar recelo en su mentor, pero tampoco podía ocultar el ardor que lo impulsaba. «Creo que...» titubeó, observando el pergamino con una mezcla de esperanza y temor. «Creo que si Dios nos ha dado razón, es para que comprendamos el mundo que Él ha creado. Y si las aves surcan los cielos, ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros también?» Fray Johannes, aunque impresionado por el ingenio de su joven pupilo, no pudo evitar el peso de la preocupación en su rostro. Colocó una mano sobre el hombro de Bacon
un gesto paternal, pero firme. «Es noble querer comprender la obra de Dios», dijo el anciano, suavizando un poco su tono. «Pero debemos recordar nuestros límites. La soberbia de querer igualarnos a las criaturas celestiales ha llevado a muchos a la perdición. La búsqueda del conocimiento debe estar siempre guiada por la humildad, Roger». Las palabras del mentor calaron en Bacon, pero no lograron sofocar la llama de su curiosidad. Lejos de hacerlo desistir, la advertencia solo aumentó su determinación. Sentía, en lo profundo de su ser, que el mundo aún tenía secretos que podrían algún día liberar a la humanidad de su propia ignorancia y limitación. Esa noche, mientras el monasterio dormía, Roger regresó a su celda con una extraña mezcla de júbilo y temor. Encendió una vela y observó cómo la tenue luz oscilaba en la penumbra, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de piedra fría. La llama, temblorosa y brillante, le recordaba su propio anhelo de descubrir la verdad, aun a riesgo de quemarse. En su pequeña mesa de trabajo, había colocado algunos fragmentos de vidrio que había encontrado en las viejas dependencias del monasterio. Los sostenía frente a la vela, girándolos para observar cómo la luz se refractaba en múltiples direcciones, dividiéndose en haces y destellos que danzaban en las paredes de la celda. Era como si la propia naturaleza le revelara, en un lenguaje que solo él podía entender, un misterio antiguo, escondido en lo más sencillo y aparentemente banal. Al mirar aquellos cristales y jugar con sus formas, Bacon comenzó a vislumbrar la posibilidad de que éstos podrían servir para algo más. Recordó al anciano del pueblo cercano, aquel hombre que había perdido la visión y que, con pasos inseguros, dependía de otros para caminar. En su mente empezó a gestarse la idea de que quizá esos cristales podrían, algún día, ser utilizados para corregir la vista. Tal vez los secretos de la óptica no solo contenían verdades divinas, sino soluciones prácticas que podrían aliviar el sufrimiento humano. Fue un pensamiento atrevido, un atisbo del futuro en una época en la que siquiera insinuar tal posibilidad podría despertar sospechas de brujería o herejía. Esa madrugada, antes de que el primer rayo de sol rozara los muros del monasterio, Roger escribió frenéticamente en un nuevo pergamino sus ideas. Habló en sus anotaciones sobre cómo la luz podía transformarse al atravesar superficies curvas, y dejó plasmado su sueño de algún día poder ayudar a aquellos que vivían sumidos en la oscuridad visual. Era una visión de futuro tan clara como audaz, y aunque él mismo era consciente de que sus ideas parecían temerarias, no podía sofocar la satisfacción que le embargaba al imaginar un mundo iluminado por el conocimiento. Sin embargo, mientras guardaba el pergamino, un escalofrío le recorrió la espalda. Algo en la atmósfera de su celda se sentía pesado, como si una presencia invisible lo vigilara. Sabía que su camino sería arduo y que la Iglesia, con su poder omnipresente y su vigilancia implacable, podría no ver con buenos ojos su insaciable búsqueda de respuestas. La ciencia, por hermosa que fuese, se convertía en un arma de doble filo en manos de alguien que desafiaba el orden establecido. Con esa inquietud, extinguió la vela y se sumergió en la oscuridad de su celda, cerrando los ojos en un sueño inquieto, donde sus pensamientos seguían arremolinándose como un torbellino. Soñó con máquinas imposibles, con cielos abiertos y horizontes despejados, pero también con sombras acechantes, con voces susurrantes que advertían del peligro de seguir adelante. Al amanecer, mientras la vida del monasterio retomaba su curso, Roger Bacon despertó con una certeza. Su vida ya no le pertenecía solo a él. Había visto algo en la quietud de la noche, una verdad que lo llamaba
y que, aunque le infundía temor, también le brindaba una paz extraña. Sabía que estaba destinado a cruzar límites, a caminar en los bordes del conocimiento, aun si eso significaba arriesgar su propia alma en el proceso. Las horas de la madrugada en el monasterio eran un territorio que solo los valientes o los perdidos habitaban. Y entre los corredores oscuros, más allá de las oraciones de los monjes, se escuchaban de vez en cuando sonidos sutiles, el crujir de pergaminos y el leve tintineo de vidrio. Eran los ecos de los experimentos de Roger Bacon, quien había hecho de la soledad de la noche su cómplice, confiando en la penumbra para ocultar sus descubrimientos y pensamientos, que, en muchos sentidos, parecían rozar lo prohibido. En una sala lateral que servía de improvisado taller, Bacon había dispuesto una serie de lentes y fragmentos de cristales, todos orientados con precisión hacia una luz tenue que él manipulaba de diferentes maneras. La alquimia de la óptica era para él una fascinación sin límites. Al observar cómo la luz se doblaba y refractaba, imaginaba un mundo donde las lentes pudieran mejorar la vista, donde la comprensión de la luz podría, algún día, ser una herramienta para aliviar el sufrimiento humano. Aquella idea lo obsesionaba, como si fuera una especie de revelación privada, un destello que solo él podía ver y comprender. Sin embargo, sus experimentos no pasaban desapercibidos. Los monjes más ancianos empezaban a notar las ausencias de Bacon en las horas de descanso y su mirada inquieta durante los servicios. Nadie comprendía realmente en qué trabajaba aquel joven, pero los rumores de su interés por la ciencia natural, una disciplina sospechosa por ser poco menos que herejía, comenzaban a extenderse en los murmullos del claustro. Un día, mientras Bacon estaba sumido en la experimentación, Fray Bernard entró en la sala. Su figura austera y su mirada severa parecían llenar cada rincón con una sombra inquietante. Bernard, un hombre de fe inflexible y ortodoxia implacable, había comenzado a observar a Bacon con creciente recelo, convencido de que su afán por comprender lo incomprensible era una forma de rebelión contra la Iglesia y contra Dios mismo. «Fray Roger, ¿puedo saber en qué ocupas tanto de tu tiempo?», preguntó Bernard, con un tono que mezclaba el desprecio con la sospecha. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en los cristales y lentes, herramientas que consideraba no solo extrañas, sino inquietantes, impropias de un hombre de Dios. Bacon alzó la vista, sorprendido por la interrupción, pero sin abandonar del todo la calma que lo caracterizaba. Observó a Fray Bernard y sintió la familiar incomprensión en sus ojos. «Estoy estudiando la naturaleza de la luz, hermano», respondió con serenidad. «Creo que entenderla puede acercarnos más a la obra divina, a la manera en que Dios nos ha permitido ver su creación. La ciencia es también un camino hacia la fe». «¿La ciencia?». Bernard escupió la palabra como si le resultara repulsiva. «Las escrituras nos muestran el camino, Roger. No necesitamos tus experimentos ni tus lentes para ver lo que Dios ha puesto frente a nosotros. Esa luz que buscas tan desesperadamente es peligrosa, y temo que te lleve a perderte». Bacon apretó los labios, conteniendo las palabras que luchaban por escapar. Sabía que enfrentarse a Bernard sería como tratar de convencer a una pared de piedra. El otro monje representaba todo aquello que Bacon consideraba limitado y cegado por el miedo a la verdad. Pero había aprendido a modular su voz y a elegir sus palabras, una verosa habilidad que había desarrollado para evitar conflictos innecesarios. «Hermano Bernard», dijo finalmente, «la curiosidad que nos da Dios es, en mi opinión, un don. Nos invitas a explorar, a comprender más allá de lo que vemos a simple vista. La luz.
¿No es acaso el primer símbolo de la creación? En el Génesis, Dios separó la luz de las tinieblas. Quizás, si logramos entender su esencia, podríamos descubrir algo más sobre su voluntad y su grandeza. El rostro de Bernard permaneció impasible, pero en su mirada había un destello de indignación. La soberbia fue también la caída de Lucifer, Fray Roger, dijo Bernard, endureciendo aún más su tono. Este afán de alcanzar lo que no nos corresponde, eso no es fe, es herejía. Sin decir más, Bernard abandonó la sala, dejando a Bacon en una especie de silencio agrio. El joven monje sintió la opresión de aquellas palabras, la advertencia clara de que su camino podría llevarlo al borde del abismo. Pero, aún con el peso de la desaprobación de Bernard, no pudo apartarse de su búsqueda. Lo que él percibía no era rebeldía, sino un llamado, un impulso que lo hacía sentir, paradójicamente, más cerca de Dios. Las semanas transcurrieron y Bacon siguió adelante, esta vez con más cautela. Sabía que Bernard no descansaría hasta verlo caer en desgracia, y aunque intentaba evitar sus miradas acusadoras, la creciente tensión en el monasterio se volvía evidente. Incluso Fray Johannes, su mentor y amigo, comenzaba a preocuparse por la dirección que estaban tomando sus estudios. En uno de sus experimentos, Bacon mezcló varias sustancias que había conseguido en secreto, siguiendo algunos antiguos manuscritos. Era una mezcla simple, o eso creía, de elementos que habían llegado a él de manera clandestina. Pero al prender fuego a la mezcla, la reacción fue inmediata y explosiva, un estallido que llenó la pequeña sala de una densa nube de humo. Bacon tosió y retrocedió, sorprendido y fascinado al mismo tiempo. Había descubierto, aunque de manera rudimentaria, el poder de la pólvora, esa mezcla oscura y peligrosa que más tarde cambiaría el curso de la historia. Mientras el humo se disipaba, Bacon contemplaba la escena con una mezcla de temor y asombro. Allí, en esa mezcla de cenizas y polvo, percibía algo que podría ser un arma de gran poder, una herramienta que en las manos equivocadas podría causar destrucción masiva. En aquel momento no podía prever hasta dónde llegaría el alcance de su descubrimiento, pero sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Sabía que había tocado algo peligroso, algo que podría ser considerado una abominación. El murmullo de los monjes y los pasos apresurados en el pasillo advirtieron a Bacon de la cercanía de otros. Guardó rápidamente sus utensilios, escondiendo la mezcla bajo una losa suelta del piso. No quería que nadie viera aquello, no solo por el miedo a las repercusiones, sino por un instinto de protección hacia el conocimiento mismo, como si el secreto de la pólvora fuera demasiado grande y oscuro para ser compartido a la ligera. A partir de ese día, los ojos de Bernard parecían seguir cada uno de sus movimientos. Aunque Bacon intentaba disimular, el otro monje percibía el aire de misterio y la creciente desconfianza en cada uno de los descubrimientos que Bacon hacía. En el fondo, Bernard intuía que el joven monje escondía algo peligroso, algo que, en su rígida visión, solo podía ser obra de un espíritu rebelde y descarriado. A medida que pasaban los días, Bacon comenzó a sentir la opresión de su entorno como una carga cada vez más insoportable. En sus pensamientos encontraba consuelo en las ideas y teorías que formulaba, en esa ciencia que nadie más comprendía y que él veía como una forma de redención, una ofrenda a Dios. Pero sabía que el peso de la incomprensión y la censura no tardaría en caer sobre él. Aquella noche, en la penumbra de su celda, Bacon sostuvo uno de sus lentes frente a la vela encendida y observó el reflejo de su propio rostro en la superficie pulida. Era como si mirara una imagen de sí mismo en un mundo oscuro y opresivo, un mundo que tal vez nunca comprendería su visión ni el valor de su obra. Pero aún así,
en lo profundo de su ser, sentía que debía continuar. Con esa resolución, guardó sus herramientas y extinguió la vela. Dispuesto a enfrentar el juicio de aquellos que no podían ver más allá de la oscuridad que los envolvía. La penumbra en el monasterio se hacía densa y opresiva en las noches sin luna, cuando las llamas de las antorchas apenas lograban perforar la oscuridad que se ceñía sobre cada piedra y cada sombra. Roger Bacon, inmerso en un silencio profundo, sentía que la noche lo amparaba y lo aislaba al mismo tiempo, protegiéndolo de las miradas inquisitivas de aquellos que lo rodeaban. Había comprendido que, en el corazón de las tinieblas, su búsqueda de conocimiento se hacía más pura, más íntima, lejos de los ojos que solo veían pecado en su sed de respuestas. En su celda, Bacon observaba los fragmentos de vidrio que había dispuesto con cuidado sobre una mesa de madera gastada. Cada trozo de cristal capturaba y distorsionaba la tenue luz de una vela cercana, proyectando reflejos en las paredes de piedra que parecían danzar como seres etéreos, atrapados en un ritual antiguo y secreto. Aquellos cristales, aparentemente inofensivos, contenían en su forma y disposición un misterio que Bacon estaba decidido a desentrañar, el misterio de la luz misma, de su origen, su naturaleza y su potencial. Mientras sostenía uno de los cristales frente a la llama, observó cómo la luz se fragmentaba en haces iridiscentes, formando un abanico de colores que se disolvía en sombras. Sentía que la luz contenía en sí misma una verdad profunda, algo que solo podía ser revelado a quien tuviera el coraje de mirar más allá de lo evidente. Esa noche, mientras jugaba con los ángulos y la refracción, Bacon imaginó cómo aquel conocimiento, comprendido en su totalidad, podría usarse para dar claridad a los ojos cansados, para aliviar la ceguera de aquellos que vivían en la oscuridad. La posibilidad de crear lentes que corrigieran la visión le parecía un avance que rozaba lo divino, un regalo de Dios a través de su intelecto y habilidad. Bacon comprendía que ese conocimiento tenía el poder de transformar la vida, de otorgar claridad allí donde solo había sombras. Sin embargo, sabía también que su trabajo lo colocaba en una posición peligrosa. Había aprendido con el tiempo que aquellos que miraban con ojos cerrados verían en la luz una amenaza, algo capaz de poner en duda el orden sagrado. El tiempo pasaba, y las noches se sucedían con la misma densidad impenetrable. Pero la curiosidad de Bacon no disminuía. Al contrario, se fortalecía con cada descubrimiento, con cada experimento. Era como si una voz interna le susurrara que la verdad estaba al alcance de sus manos, que solo debía perseverar y tener fe en su capacidad para desvelar lo oculto. Aquel impulso, sin embargo, también comenzaba a atraer la atención de aquellos que lo veían con creciente recelo. Una tarde, mientras Bacon trabajaba en la sala que usaba como laboratorio improvisado, fue interrumpido por una presencia conocida. Su amigo y confidente, Simon de la Roca, un alquimista excéntrico y sabio que compartía su fascinación por la ciencia. Simon, siempre pragmático y lleno de humor oscuro, sonrió al ver a Bacon sumido en su estudio de los cristales y los haces de luz. ¿Sigues con tus locuras luminosas, Roger?, preguntó, con una risa apenas contenida. ¿Aún crees que la luz esconde algún secreto trascendental? Bacon, levantando la vista, sintió el alivio de encontrar en Simon un espíritu afín, alguien que podía comprender sus anhelos y su obsesión sin juzgarlo. Más que creerlo, estoy seguro, respondió, con voz firme pero baja, como si temiera que las paredes mismas escucharan sus palabras. La luz, Simon, creo que contiene verdades que podrían cambiar nuestra visión del mundo. Si logramos dominarla, tal vez podamos mejorar la vida de las personas,
darles la capacidad de ver con claridad. Simon lo escuchó en silencio, y aunque en su mirada había una chispa de admiración, también reflejaba una cautela que Bacon percibió de inmediato. «Roger, sé que tu visión es noble», dijo Simon, en un tono más serio. «Pero debes recordar que la luz, tal como la buscas, ilumina tanto lo sagrado como lo prohibido. Aquí, en el monasterio, hay quienes ya te observan con desconfianza. No todos ven en la ciencia un reflejo de la divinidad, sino una tentación que desafía el orden de Dios». Bacon asintió, consciente de que Simon tenía razón. Las miradas furtivas de los monjes, las preguntas incómodas y el recelo de figuras como Fray Bernard eran señales de que su camino no sería fácil. Sabía que, en su empeño por iluminar la ignorancia, corría el riesgo de atraer sobre sí mismo una sombra de sospecha que podría consumirlo. A pesar de las advertencias de Simon, Bacon continuó sus estudios. Aquella noche, mientras el monasterio dormía, experimentó con un nuevo juego de cristales y lentes, utilizando un rayo de luz que refractaba y se dispersaba en un patrón complejo y fascinante. Fue entonces cuando el prior Michael, líder del monasterio, apareció en la puerta de su celda. Su figura se recortaba contra la oscuridad del pasillo, imponente y severa, como un símbolo de autoridad que parecía encarnar el juicio de la Iglesia misma. Bacon sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero mantuvo la calma. Sabía que el prior no vería en su trabajo la misma nobleza que él percibía. Al contrario, el rostro del prior Michael mostraba una mezcla de desconcierto y desconfianza, como si no comprendiera cómo uno de sus monjes podía entregarse a semejantes experimentos. «Fray Roger», dijo el prior, su voz profunda resonando en el pequeño espacio, «¿qué es lo que haces aquí? He escuchado rumores inquietantes sobre tus actividades». Bacon respiró hondo, sin perder la compostura, y respondió con respeto: «Estoy explorando la naturaleza de la luz, prior. Creo que, al entenderla, podríamos acercarnos a una comprensión mayor de la creación divina. La luz es, después de todo, uno de los primeros dones de Dios». El prior lo observó en silencio, y durante unos momentos pareció debatirse entre la fascinación y la desaprobación. Pero finalmente, sus ojos se endurecieron. «La humildad es también un don de Dios, Fray Roger. Cuidado con la soberbia que lleva al hombre a olvidar su lugar en el orden sagrado. Recuerda que los conocimientos que el hombre no puede comprender pueden ser una carga peligrosa». Sin decir más, el prior dio media vuelta y se retiró, dejando a Bacon solo en la penumbra. Aquella advertencia, aunque sutil, contenía una amenaza clara. Bacon sabía que sus descubrimientos estaban cada vez más cerca de cruzar un límite invisible, uno que podría ponerlo en grave peligro. Esa misma noche, mientras el joven monje observaba los reflejos de luz en las paredes, comenzó a intuir que su búsqueda no solo desafiaba el conocimiento de la época, sino que también tocaba fibras profundas de miedo y superstición en aquellos que lo rodeaban. La luz, ese símbolo de claridad y revelación, se convertía en una paradoja. En su intento de comprenderla, Bacon sentía que el conocimiento mismo se volvía un objeto de sospecha y oscuridad. Consciente del riesgo, Bacon decidió ser más cauteloso. Guardó sus lentes y cristales en un escondite detrás de una losa suelta, sabiendo que necesitaría ocultar sus estudios de aquellos que no compartían su visión. A partir de entonces, continuó su trabajo en un silencio aún más profundo, dejando que su mente explorara las posibilidades de la luz y la óptica solo en las horas de la noche, cuando el monasterio dormía y él se entregaba al misterio que lo consumía. Las noches se sucedieron y la tensión en el monasterio se hizo palpable. Cada vez más monjes lo miraban con suspicacia, y el eco de palabras como herejía y soberbia
comenzaba a murmurar en los pasillos. Roger Bacon, sin embargo, sentía que había tocado una verdad que no podía ignorar. Aunque la Iglesia amenazara con castigar su osadía, él estaba convencido de que su búsqueda de la luz era una misión divina, una visión que, tal vez, estaba destinada a cambiar el mundo para siempre. Aquella noche, antes de apagar la vela y sumirse en la oscuridad, Bacon susurró una oración. Sabía que su camino lo llevaría a una encrucijada peligrosa, pero confiaba en que la luz lo guiaría, aún en los momentos más oscuros. El ambiente en el monasterio se había vuelto denso, como si una nube invisible y pesada flotara sobre cada rincón, sobre cada monje y sobre cada rezo. A medida que los días pasaban, las miradas de los hermanos se tornaban más inquisitivas y desconfiadas. Roger Bacon podía sentir el peso de esa desconfianza en cada paso que daba, en cada saludo que se le devolvía con una expresión de duda o de temor velado. La atmósfera se había transformado, y la ciencia, en la que él veía el reflejo de la divinidad, se convertía ahora en una amenaza a ojos de quienes no podían o no querían comprender su visión. Fray Bernard, cuya vigilancia sobre Bacon se había vuelto constante y minuciosa, era como una sombra que lo acechaba en cada esquina. Observaba cada uno de sus movimientos, listo para encontrar cualquier desliz que pudiera justificar una acusación. A pesar de su fachada solemne y disciplinada, había algo en su postura, en la manera en que miraba a Bacon, que revelaba un profundo desprecio, casi una urgencia, por ver castigado a aquel joven monje que había osado desafiar lo establecido. Una tarde, mientras Bacon revisaba algunos de sus escritos en una de las salas de estudio, Fray Bernard irrumpió con su habitual rigidez. Sin pedir permiso, se acercó hasta la mesa y comenzó a examinar los papeles esparcidos frente a Bacon con un gesto de desaprobación evidente. El joven monje alzó la vista, encontrándose con la mirada fría y calculadora de Bernard. —¿Estudias aún aquello que no te concierne, Fray Roger? —preguntó Bernard, con una voz baja pero cortante, como si las palabras fuesen flechas disparadas con precisión. Bacon sintió como el aire se volvía espeso, pero mantuvo la calma. Su tono, sereno pero firme, reflejaba la convicción que lo guiaba. —Estudio la creación de Dios, hermano —respondió con serenidad—. No busco más que entender las leyes que Él mismo ha dispuesto en el mundo. Bernard esbozó una sonrisa amarga, como si aquellas palabras confirmaran todas sus sospechas. Tu curiosidad es peligrosa, Roger. Las leyes de Dios no necesitan de tus interpretaciones, ni de tus experimentos. La luz, la óptica, esas ideas de máquinas y objetos que vuelan, todo eso son ilusiones de una mente que no comprende su lugar en el orden divino. Con un movimiento brusco, Bernard recogió uno de los pergaminos de Bacon y lo examinó con ojos que ardían de ira contenida. En ese momento, Bacon comprendió que cualquier explicación sería inútil. Bernard no veía en su trabajo la nobleza o la reverencia hacia la creación que él percibía, sino solo una amenaza al dogma que sostenía la estructura de poder del monasterio. No obstante, Roger mantuvo la compostura, consciente de que cualquier reacción exacerbada podría empeorar su situación. Fray Bernard, dijo finalmente, si la luz no tuviera un propósito divino, no habría sido lo primero que Dios separó de las tinieblas. Todo conocimiento es un camino hacia Él. Bernard dejó caer el pergamino sobre la mesa con desdén y, sin decir una palabra, dio media vuelta y salió de la sala, dejando a Bacon en un silencio perturbador, en el que cada sombra parecía ocultar un peligro inminente. A partir de aquel día, la hostilidad hacia Bacon se intensificó. El prior Michael
aunque menos severo que Bernard, comenzó a recibir informes sobre las actividades de Roger. Los monjes del monasterio hablaban en susurros de lo que veían como herejía, y los rumores sobre las aberraciones de Bacon llegaron a los oídos del prior, quien, aunque lo había respetado, comenzaba a cuestionar la presencia de Bacon entre ellos. Una noche, mientras Bacon trabajaba en sus experimentos a escondidas, la puerta de su sala de estudio se abrió bruscamente, y Bernard, seguido de 2 guardias del monasterio, entró con un semblante triunfante. Bacon se quedó inmóvil, observando cómo el monje avanzaba con pasos firmes, señalando cada uno de sus instrumentos con una expresión de desprecio. «En nombre de nuestro prior y de la santidad de este lugar, se te ordena entregar estos...» Bernard hizo una pausa, como si la sola palabra «instrumentos» le causara repulsión. «Artefactos y pergaminos. Se te prohíbe continuar con estos experimentos impropios de un siervo de Dios». Los guardias comenzaron a recoger los escritos y a retirar los cristales, mientras Bacon los observaba en silencio, tratando de mantener la serenidad. Era consciente de que aquella represalia era solo el inicio de algo mayor, una advertencia clara de que su tiempo se agotaba. Aquel mismo día, Fray Johannes, su mentor y confidente, lo visitó en su celda. Sus ojos, normalmente llenos de compasión, estaban ahora oscurecidos por la preocupación. «Roger, te lo he advertido antes», dijo Johannes con voz apagada. «Este camino te llevará a la ruina. Ya no puedo protegerte de aquellos que ven en tu curiosidad una amenaza. Temo por ti, mi querido discípulo». Bacon sintió una tristeza profunda al escuchar las palabras de Johannes. Sabía que el anciano hablaba desde el afecto, desde un deseo genuino de protegerlo, pero también sabía que nada lo desviaría de su misión, que la verdad, por peligrosa que fuese, merecía ser conocida. «Fray Johannes, le agradezco su preocupación», respondió, con un tono de gratitud que apenas ocultaba la tristeza. «Pero he visto algo en este mundo que me obliga a seguir adelante, aunque eso signifique arriesgarlo todo. No busco desafiar a la Iglesia, busco comprender la obra de Dios de una forma más completa». Johannes lo miró en silencio, y en su semblante se dibujó una expresión de resignación, como si supiera que aquellas palabras serían las últimas que compartirían en paz. El anciano suspiró, y con un último gesto de compasión, colocó una mano temblorosa sobre el hombro de Bacon antes de retirarse, dejando tras de sí un vacío que el joven monje sintió como una premonición de su inminente aislamiento. A partir de ese momento, Bacon comenzó a trabajar con más sigilo. Aquellos conocimientos, que hasta entonces había compartido con su mentor y con unos pocos amigos, pasaron a ser un secreto, guardado en las sombras, donde nadie más podía verlo. Pero su búsqueda no se detuvo. Continuaba estudiando, anotando cada idea, cada descubrimiento, en pergaminos que escondía con celo, sabiendo que, en un futuro, podrían ser lo único que quedara de su visión. Una noche, cuando la luna se ocultaba tras las nubes y el monasterio estaba sumido en el silencio más profundo, Bacon recibió la visita de Agnes, la curandera del pueblo cercano, que se había convertido en una aliada en su búsqueda de materiales e ingredientes. Agnes, siempre práctica y con una actitud firme, había sido para él una compañera en la soledad de su estudio, una presencia ajena al monasterio que, sin embargo, compartía su anhelo de conocimiento. «Roger», dijo Agnes con voz baja pero urgente, «los rumores de herejía han llegado más lejos de lo que imaginas. No puedo seguir viniendo aquí. Sería peligroso tanto para ti como para mí. Pero he traído algo para ti».
Agnes entregó a Bacon un pequeño frasco y un pergamino cuidadosamente enrollado, ambos materiales que él había solicitado semanas antes. La curandera lo miró con tristeza, sabiendo que aquella visita probablemente sería la última. No dejes que te destruyan, Roger. Lo que has aprendido, lo que sueñas con ver hecho realidad, algún día servirá a otros, aunque ahora nadie lo comprenda. Bacon, agradecido, guardó el frasco y el pergamino, sintiendo el peso de la despedida en las palabras de Agnes. La mujer le dedicó una última mirada, cargada de una mezcla de respeto y pesar, antes de marcharse en silencio, dejando al joven monje en su celda, solo con sus pensamientos y sus manuscritos. Los días siguientes fueron un suplicio de tensión y temor. El monasterio se había vuelto un lugar hostil, un lugar donde Bacon era vigilado en cada momento, donde incluso el aire parecía impregnado de juicio y desconfianza. Sabía que el peligro se acercaba, que cada paso que daba lo llevaba más cerca del borde de un abismo del que no habría retorno. Aquella noche, sentado en su celda y rodeado de sombras, Bacon escribió las últimas líneas en uno de sus pergaminos. Sabía que el tiempo se agotaba y que sus palabras, sus ideas, podían ser su único legado si la Iglesia decidía actuar en su contra. Con un susurro, como una última oración, se encomendó a la luz y al conocimiento, confiando en que su visión de un mundo iluminado por la razón sobreviviría, aunque él mismo no pudiera verlo. Cuando apagó la vela y la oscuridad lo envolvió por completo, Roger Bacon se resignó a la realidad de que, en su búsqueda de la verdad, había atraído sobre sí mismo una sombra que quizá nunca podría disipar. La oscuridad de la noche era tan espesa que parecía absorber el poco brillo de las estrellas, sumiendo al monasterio en un silencio lúgubre y opresivo. Roger Bacon había sentido, durante días, que este momento llegaría. Era una certeza amarga, una premonición que lo había acompañado en cada paso y en cada mirada esquiva que encontraba en los pasillos. El monasterio ya no era su refugio. Se había convertido en un laberinto de sombras donde la devoción y el temor a lo desconocido lo condenaban. En aquella madrugada, su celda fue sacudida por el eco de pasos firmes que resonaban en el pasillo. Los golpes en su puerta fueron secos y contundentes, y antes de que pudiera abrirla, varios guardias yacían frente a él, con miradas frías y desprovistas de cualquier simpatía. Al frente, como un emblema de autoridad rígida e inquebrantable, se encontraba Fray Bernard, quien lo observaba con una mezcla de triunfo y desprecio. «Fray Roger Bacon», anunció Bernard en voz alta. «Eres acusado de herejía y de desafiar los preceptos de nuestra santa fe. Tus actos y tus experimentos han sido denunciados ante el prior y ante Dios. Acompáñanos». Bacon, sin intentar defenderse, mantuvo la serenidad que había cultivado a lo largo de años de estudio y fe en su causa. Sabía que cualquier palabra que pronunciara solo sería interpretada como un desafío adicional, una provocación que Bernard ansiaría aprovechar. En silencio, dejó que los guardias lo escoltaran por los pasillos fríos, sintiendo cómo cada paso resonaba en su interior como un eco de los sueños y esperanzas que se desmoronaban a su alrededor. A medida que avanzaban, otros monjes observaban desde las sombras, sus rostros ocultos y sus expresiones llenas de un miedo que Bacon comprendía bien. Para ellos, él se había convertido en un símbolo de peligro, una advertencia de lo que sucedía a aquellos que osaban mirar más allá de los límites establecidos por la fe. Sabía que no vería compasión en sus miradas. Incluso aquellos que alguna vez habían admirado su intelecto, ahora bajaban la vista, reacios a ser asociados con su causa. Finalmente, fue conducido a la sala donde se llevaría a cabo el juicio.
una cámara de piedra iluminada por antorchas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. En el centro, el prior Michael esperaba, su semblante solemne y su mirada cargada de desaprobación. A un lado, Fray Bernard y varios monjes observaban en silencio, como jueces invisibles que ya habían emitido su veredicto. El prior habló con una voz grave que resonó en la sala, una voz que buscaba imponer no solo autoridad, sino también una sentencia irrevocable. Fray Roger, has sido acusado de herejía y de desobedecer los principios de la Iglesia. Tus experimentos y teorías van en contra de la humildad y de la fe que deben guiar a un monje de nuestra orden. Se te acusa de arrogarte el poder de comprender lo que solo a Dios corresponde. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Bacon, de pie en medio de la sala, observó a cada uno de los presentes, y en sus ojos se dibujó una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que su causa ya estaba perdida, pero no podía dejar que su voz se ahogara sin expresar la verdad que lo había movido durante toda su vida. No busqué herejía ni gloria, dijo con voz clara. Solo quise entender el mundo que Dios ha creado, comprender la luz, las estrellas, los misterios de la naturaleza. Porque creo, de corazón, que el conocimiento es también un camino hacia la divinidad, un medio para honrar a nuestro Creador, descubriendo las leyes que Él mismo ha dispuesto. Hubo un murmullo en la sala, y algunos monjes intercambiaron miradas de duda. Pero el rostro de Bernard se endureció aún más y dio un paso al frente, señalando a Bacon con una expresión de severidad que no dejaba espacio a la misericordia. ¿Honrar a Dios, Fray Roger? Tus experimentos, tus invenciones, esas máquinas y lentes que alteran la visión, no son una honra, son un desafío. Has osado jugar con fuerzas que el hombre no puede comprender ni debe intentar dominar. Eso no es fe, es orgullo, es soberbia. Bacon sostuvo la mirada de Bernard, percibiendo en ella el rechazo profundo y visceral hacia todo lo que él representaba. A pesar de la tensión que impregnaba la sala, su expresión permaneció serena. «Hermano Bernard», dijo, con una calma que contrastaba con la hostilidad que lo rodeaba. La soberbia no radica en buscar la verdad. La soberbia está en ignorarla, en temer el conocimiento que podría ayudar a aliviar el sufrimiento. No pretendo dominar las fuerzas de Dios, sino comprenderlas, porque creo que todo conocimiento es una manifestación de su gloria. El prior, que había permanecido en silencio, hizo un gesto que detuvo la respuesta de Bernard. Sus ojos, aunque severos, parecían debatirse entre la autoridad y una empatía oculta que apenas se asomaba a la superficie. Sin embargo, su rol como líder del monasterio no le permitía mostrarse débil o tolerante. «Fray Roger», dijo finalmente, «tu intelecto es indiscutible, pero también es un peligro. Has cruzado límites que no debías cruzar y has sembrado dudas en quienes deben encontrar en este monasterio paz y fe. Has traído confusión allí donde debe reinar la obediencia. Es mi deber proteger a esta comunidad de la influencia de ideas que podrían desestabilizar nuestra fe». Bacon, comprendiendo que el juicio estaba decidido, bajó la cabeza. No era la condena lo que lo entristecía, sino la ceguera que envolvía a quienes lo juzgaban. En sus manos, la ciencia y la fe no estaban en conflicto. Eran dos caminos que convergían en un solo fin, pero a sus jueces esa perspectiva les resultaba imposible de aceptar. El prior se puso en pie y con una voz solemne pronunció la sentencia. «Fray Roger Bacon, en nombre de nuestra orden y de la fe que juramos proteger, te condeno a prisión en este mismo monasterio. Serás privado de tu libertad y tus escritos serán confiscados. Que este castigo te lleve a la reflexión
y te permita comprender los límites que un siervo de Dios no debe cruzar. Los guardias se acercaron, sujetando a Bacon con firmeza, y lo condujeron a una celda apartada, en el ala más oscura y solitaria del monasterio. Allí, en aquel espacio de paredes frías y húmedas, fue encerrado sin posibilidad de continuar su obra, privado de la luz y de sus instrumentos, como si el mismo conocimiento que había buscado fuese arrancado de su ser. En la soledad de su celda, Bacon sintió el peso de la oscuridad que lo rodeaba, una oscuridad que no solo era física, sino que reflejaba la incomprensión y el rechazo hacia todo aquello en lo que él había creído. Durante días, el silencio lo envolvió, y aunque sus manos estaban vacías y sus ojos privados de la luz, su mente seguía viva. Sus pensamientos recorrían cada descubrimiento, cada idea, cada esperanza que había cultivado. En los márgenes de su celda, con trozos de carbón que había encontrado, escribió fragmentos de su obra en las paredes de piedra, trazando en secreto las fórmulas y teorías que tanto anhelaba compartir con el mundo. Cada trazo era un acto de resistencia, una prueba de su fe en el conocimiento que, aún en la oscuridad, seguía iluminando su espíritu. Las noches se sucedieron en un ciclo interminable, pero en el corazón de Bacon permanecía una esperanza silenciosa. Se imaginaba un futuro donde otros continuaran su obra, donde la luz y la verdad que había vislumbrado no se extinguirían con su confinamiento. Pensaba en las máquinas, en los lentes, en la pólvora que había descubierto, en todo aquello que un día podría cambiar el mundo. En sus últimos días, sintiendo el peso de su aislamiento, Bacon comenzó a escribir un mensaje en un pedazo de pergamino que había logrado ocultar. Era un mensaje dirigido a los futuros estudiosos, una súplica para que no abandonaran la búsqueda del conocimiento, para que perseveraran, aun cuando el mundo se volviera en su contra. Cuando terminó de escribir, lo dobló cuidadosamente y lo deslizó en una grieta de la pared de su celda, con la esperanza de que algún día alguien lo encontrara. Sus últimos pensamientos fueron de resignación y de paz. Sabiendo que había seguido su vocación hasta el final, y que aunque él nunca vería los frutos de su obra, la semilla de la verdad había sido plantada. Y así, en la penumbra de aquella celda, Roger Bacon aguardó su destino, confiado en que, algún día, su visión y su amor por el conocimiento iluminarían un futuro que él no alcanzaría a ver. Siglos después de la muerte de Roger Bacon, en un monasterio en Inglaterra, un grupo de estudiosos exploraba los antiguos archivos en busca de manuscritos olvidados. Aquellas estanterías polvorientas y cuartos sombríos guardaban secretos de tiempos pasados, y entre aquellos volúmenes ajados y sin título, alguien encontró un pergamino escondido en una grieta de piedra. Los caracteres casi desvanecidos revelaban los trazos del doctor Mirabilis, el monje que había sido condenado a prisión por desafiar los límites impuestos por la fe de su época. Aquellos hallazgos, guardados en silencio durante tanto tiempo, contenían las ideas que habían nacido en la penumbra de su celda, un conocimiento que había aguardado pacientemente el momento de volver a ver la luz. Los escritos, aunque crípticos y fragmentarios, eran un testimonio de la visión inquebrantable de Bacon. En cada página se percibía su pasión por el conocimiento, su amor por la ciencia y su fe en el poder de la razón para revelar las maravillas del universo. Hablaban de la óptica, de la posibilidad de corregir la visión humana mediante lentes, de máquinas que algún día volarían por el cielo y de vehículos que se moverían sin necesidad de animales. Los estudiosos que descubrieron esos manuscritos, aunque atónitos,
no podían ignorar la osadía y la anticipación de aquellas ideas, tan adelantadas a su tiempo que parecían más sueños que ciencia. A lo largo de los siglos, el nombre de Roger Bacon comenzó a surgir en círculos de estudiosos y científicos. Lo llamaban el Doctor Mirabilis, un título que en su época había sido murmuración y burla, pero que ahora resonaba con un respeto recién nacido. Sus teorías sobre la luz inspiraron a los primeros ópticos, que siglos más tarde desarrollarían las gafas y luego los telescopios, dispositivos que cambiarían la comprensión del mundo y del cosmos. Los que se dedicaron a descifrar sus escritos encontraron en ellos principios de alquimia y química primitiva, y algunos reconocieron en sus experimentos con pólvora los inicios de la era de la explosión, una tecnología que llevaría a la creación de armas y luego a los motores. Aunque Bacon no había anticipado todos los detalles, su intuición lo había llevado a vislumbrar el potencial de los elementos que en manos de futuras generaciones transformarían la civilización. En un taller de artesanos de lentes en Venecia, un artesano encontró inspiración en uno de los manuscritos de Bacon y comenzó a crear lentes de vidrio que ayudaran a mejorar la visión. Años después, esos mismos principios permitirían el desarrollo de los primeros telescopios, que abrirían una nueva era de descubrimientos astronómicos. Los conceptos de Bacon sobre la óptica se convertían, poco a poco, en una realidad tangible. Por otro lado, sus pensamientos sobre vehículos sin tracción animal permanecieron como una idea remota hasta mucho después. Sin embargo, el principio de movilidad independiente, de libertad del movimiento humano, sería clave en los siglos siguientes, cuando inventores de todo el mundo comenzaran a diseñar y desarrollar las primeras máquinas de vapor, y finalmente, los automóviles. Pero su legado iba más allá de las invenciones. Aquellos que estudiaron sus escritos sintieron la audacia de su espíritu, su deseo de romper las cadenas de la ignorancia y la opresión para llevar la luz de la razón a un mundo que temía al cambio. Bacon había visto más allá de su tiempo, y sus ideas, que habían sido objeto de censura y rechazo, ahora eran las semillas de un cambio inminente. En una tarde de otoño, un joven científico leyó una traducción de los escritos de Bacon, sus palabras sobre el vuelo y la posibilidad de que el hombre surcara los cielos como las aves. Aquella idea, aunque inverosímil en su época, resonó en la mente del joven y años más tarde se convertiría en una de las inspiraciones que guiarían los primeros intentos de vuelo humano. Con cada siglo que pasaba, el sueño de Bacon parecía acercarse más y más a la realidad. Y aunque su cuerpo había perecido, su legado continuaba vivo, extendiéndose y transformando el mundo. Los ecos de su visión se percibían en cada descubrimiento científico, en cada invento que hacía realidad sus predicciones. El hombre, inspirado por sus palabras y sus teorías, se adentraba cada vez más en los misterios de la naturaleza y la tecnología, explorando los límites que Bacon había intuido con claridad. La figura de Roger Bacon se convirtió en un símbolo, no solo de un pionero científico, sino de la lucha por el derecho a saber, a cuestionar y a explorar. La historia de su vida, su confinamiento y su fe en el conocimiento, inspiró a generaciones de pensadores, quienes comprendieron que el precio de la verdad a menudo era alto, pero que su recompensa era inestimable. Así, en el vasto flujo del tiempo, los escritos del Doctor Mirabilis encontraron un lugar eterno. Su vida, marcada por el sacrificio y la persecución, se convirtió en una leyenda, y su legado en una llama perpetua que iluminaba el camino de los exploradores de la mente y el espíritu. En su confinamiento, Bacon había visto un futuro que él no pudo tocar, pero que, sin duda,
llegaría. Y en ese legado perduraba una verdad inquebrantable. La luz del conocimiento no podía ser apagada, aunque las sombras se alzaran una y otra vez para sofocarla.